De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenidos a De Boca en Boca, un espacio para que escritores te permitan entrar en su mundo literario. En el programa de hoy nos acompaña Mariano Escavo hablando sobre sus obras, proceso de escritura y su inspiración. Además, tendremos nuevos tips en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial. Y en la columna Reco, Javi Baeza te hablará sobre la serie Arenas Movedizas para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenido Mariano Escavo al podcast de Boca en Boca. Es un placer tenerte con nosotros. Le cuento a los oyentes que además de escritor es compañero de ruta que se ha sumado recientemente con la editorial mensual en el podcast, que son imperdibles. Mariano, cuéntale a nuestros oyentes qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras, así te conocen más en tu literatura. Buenas noches, Yanil. Espero que estés de maravilla. Ante todo el gusto es mío, tanto de tener la oportunidad de recibir esta entrevista, y también es un placer formar parte del equipo, así que soy yo el que te agradece. Bien, como bien dijiste, mi nombre es Mariano Escavo, tengo 33 años, soy de un pueblo llamado General Daniel Serri en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Empecé a escribir allá por el 2007 y fui pasando por diferentes formatos o temáticas de escritura, diferentes modelos. Arranqué con poesía, después poesía de prosa, después pasé a microrrelatos, cuentos cortos, escribí bastante de autosuperación o espiritualidad. También he escrito algunos textos de terror, aunque no fueron publicados, y ahora estoy un poco más enfocado a lo que es fantasía y ciencia ficción. Así que como verás, fui variando un poco los géneros de escritura. Con respecto a dónde pueden encontrar mi contenido, mi nombre es Mariano Scavo, el apellido es SCAB, y con ese nombre estoy en todos lados, desde mi página web, que es marianoscavo.com, hasta Facebook, Instagram, TikTok, Threads, todas las redes sociales, para marcar un poco la presencia. Nos cuentas que tu comienzo fue por allá en el 2007 aproximadamente. Eso es mucho tiempo. ¿Recuerdas cuál fue la primera obra que escribiste? Sí, la verdad que fue hace mucho tiempo, pero todavía lo recuerdo. Básicamente yo escribía muchas poesías o prosa en realidad en papel, porque la informática no era muy común en aquel tiempo, no era tan accesible. Así que tenía un par de cuadernos en donde iba escribiendo textos random, por así decirlo. Y en algún tiempo más tarde pude reunirlos todos. Los pasé a formato digital y ahí pude publicar mi primer libro, Un Solo Corazón, que es un compendio justamente de prosas y poesías. Si nos remontamos a aquel 2007 cuando todo empezó, ¿puedes encontrar el motivo por el cual te convertiste en escritor o surgió luego el deseo? Sí, puedo encontrar y recordar el motivo. En ese momento, si bien yo escribía ya desde antes, pero empecé a escribir con un tono un poco más serio. Estaba saliendo de la adolescencia, así que empecé a escribir por una chica que teníamos la idea de publicar un libro juntos, y por cuestiones de la vida la chica falleció unos años después, y incluso el primer libro salió en su honor. Pero si tengo que elegir un motivo por el cual empecé a escribir, diría que fue ese, aunque ya escribía bastantes cosas antes de esa situación. Wow, me dejaste debe haber sido un golpe duro y seguro que ella debe estar orgullosa del camino que tomaste en la escritura. Y hablando de escribir, ¿cuáles son los temas, las situaciones o experiencias que te llevan a escribir? ¿Qué es lo que te inspira? La verdad es que sí, en el momento fue un golpe duro, pero nada. La vida sigue, el tiempo pasa y hoy es una historia que quedó un poco atrás.
La verdad es que con el tiempo, no sé si fue la experiencia o la práctica o la costumbre, hoy en día cualquier cosa es un buen impulsor o un buen inspirador para poder escribir un texto, una historia, un cuento, una poesía, o para iniciar una novela. Ya no siento que necesite una fuente particular, sino que creo que es algo que ya se hizo muy común. Continuamos con la entrevista a Mariano Escavo luego del espacio literario. Si estás escuchando este podcast es porque te gusta leer o te gusta escribir. Así que probablemente conoces el término club de lecturas. Una forma de relacionarse con un grupo presencial o virtual que se ha extendido y consolidado. Todo comenzó en España en los años 80, momento en que las bibliotecas públicas comenzaban un nuevo desarrollo y actividad orientada a atraer al público general. Una de las pioneras fue Blanca Calvo, de la Biblioteca de Guadalajara, que dijo: los profesionales buscábamos fórmulas para atraer a la gente, nos reuníamos e intercambiábamos ideas, y de esas conversaciones nacían cosas tan interesantes como los clubes de lecturas. Así que, ¿qué es un club de lectura? De manera sencilla, es una agrupación de personas organizadas para leer y comentar la lectura de un libro. Pero no solo se trata de eso. Este modo de convertir el placer de la lectura privada en una forma de vida social lo convierte en una acción cultural que atrae a otros: niños, mujeres, jóvenes, jubilados, estudiantes y mucho más. ¿Y cuál es el fin de esto? No solo es ser parte del apasionante mundo de la lectura, sino de formar hábitos de lectura y aprendizaje por el debate. También ayuda en el desarrollo reflexivo, en el diálogo y aún más en el desarrollo de las relaciones interpersonales. ¿Y con esto te dieron ganas de crear un club de lectura y crees que es, sí, llamo a alguien y lo creo y listo? Pues estás muy equivocado. Aunque la agrupación es pactada y voluntaria, necesitas contar con una serie de reglas que determinan tanto el funcionamiento del club de lectura como las relaciones entre los participantes. Te doy algunos ejemplos. Primero, decides la frecuencia de las reuniones. Después, el tiempo de las sesiones. El espacio de la reunión, que puede ser una biblioteca, una librería, un aula, centro de reuniones, videollamadas, hoy en día. Después tenemos la disposición del grupo de lectores, sentados en un círculo, si es de virtual en el espacio lleno de libros o un lugar silencioso. Después tienes que planificar las sesiones para generar la intervención de los participantes, porque, te vuelvo a recordar, no es solo leer el libro, sino que tenemos que interactuar entre los que comprendemos este club de lectura. Luego hay que elegir a una persona que actuará como moderador, organizar actividades complementarias y mucho más. ¿Aún crees que solo tomar un libro y leer todos lo mismo? No, esto es muy entretenido. La cultura de los clubes de lectura cada vez es más grande. Las personas disfrutan leer en grupo, existe una manera especial de relación con esto y las relaciones de amistad se fortalecen. Y dentro de lo más importante, se afiata el respeto, la opinión ajena y abierta, la tolerancia y la construcción colectiva de conocimiento. ¿Ahora te entusiasmas a participar en un club de lectura? ¿O crear el tuyo propio y invitar a muchos lectores? Hemos hablado de los comienzos y el motivo por el cual eres escritor. Ahora quiero adentrarme en lo que refiere puramente a la escritura. Cada escritor tiene su tiempo en hacer una obra, algunas toman más, otras menos. En tu caso, que has ahondado dos géneros diferentes, por un lado la poesía y por el otro lado la narrativa, como lo estás haciendo últimamente. ¿Cuál de los dos géneros crees que te ha tomado más tiempo para escribir y cuál fue la obra que se extendió más en el tiempo?
Creo que esa es una excelente pregunta porque justamente la poesía o las prosas o los cuentos cortos tal vez son historias o obras, por así decirlo, que se van escribiendo día a día, se completan, generalmente se inician y se completan el mismo día y después se hace un compendio de las mismas. Así que yo creo que eso diría que es breve, el tiempo que requiere. Tal vez para generar un libro completo sí lleva más tiempo, pero creo que de por sí lo definiría como breve. Y en la narrativa pueden pasar dos cosas, porque por ejemplo escribí una novela que no he publicado, en donde escribí 100 páginas un solo día, que estuve creo que 12 horas toda una noche, y la completé en las siguientes 2 semanas, y la novela que estoy por publicar ahora, que se va a llamar Mitralla a las pruebas de Singar y es de ciencia ficción, me llevó algo de 2 a 3 años, desde que la inicié hasta que pude darle su finalización. Nos mencionas que en narrativa, lo que es novelas, tienes dos. Una que no publicaste y una que te tomó 3 años. ¿En alguna de ellas has deseado cambiar el final cuando estuvo terminado o estás conforme con el resultado? Generalmente estoy muy conforme con los finales. Trato siempre de dejar finales abiertos para posibles secuelas o trilogías o lo que sea. Con la no publicada hay una segunda parte que está terminada, y con la que está por publicarse ahora ya tiene 4 tomos. El primero que está a punto de salir, el segundo que está terminado, el tercero que está en fase de finalización y el cuarto que apenas tiene algunos bocetos. Teniendo en cuenta lo ecléctica de tu literatura, por un lado poesía y prosa, por el otro lado narrativa, ¿puedes adelantarnos cuál será tu próximo proyecto literario? Sí, claro, con mucho gusto. Mi idea principal es, por un lado, una vez que salga a la luz la novela de ciencia ficción, es poder terminar los otros 3 tomos que le siguen y también publicarlos. Creo que con eso voy a estar mucho tiempo entretenido. Y paralelamente a eso, estoy convirtiendo los pequeños cuentos, las reflexiones y algunas poesías también, o algunas prosas, en audios o videos, y las estoy subiendo a YouTube. Así que creo que con eso también voy a estar bastante tiempo ocupado. Y bueno, y finalmente todos los días comparto, sobre todo en Facebook, pero en todas las redes sociales, algunas reflexiones o frases cortas. Continuamos con la entrevista a Mariano Escavo, luego de la columna Reco. Hoy les recomiendo la serie Arenas Movedizas, basadas en el libro del mismo nombre del escritor Malin Persson Golito. Trata sobre una estudiante y su novio que se ven involucrados en un tiroteo en su escuela y en los hechos previos a dicho tiroteo. Es una miniserie de 6 capítulos que os mantendrán pegados capítulo tras capítulo hasta su desenlace. Yo la recomiendo porque se ve bien una relación tóxica y lo que se es capaz de hacer por amor. Podrán encontrarlas en Netflix. Espero que les guste. Ahora llegó la sección random, 2 preguntas aleatorias para conocer un poco más la personalidad de Mariano detrás del escritor. La primera tiene que ver con los gustos. Siempre existe algo que nos encanta, que lo guardamos celosamente para que no nos juzguen. Se llama placer culposo. En tu caso, ¿qué te gusta que a nadie más le guste? Bueno, creo que esta es una pregunta un poco más difícil de responder. No sé si son gustos muy particulares, pero tal vez sí sean poco frecuentes. No soy de escuchar mucha música, pero si tengo que elegir, escucho rap.
Y por otro lado soy perfumista, tengo un montón de químicos en mi casa y elaboro perfumes de forma artesanal, obviamente, no para la venta. Y bueno, eso también me lleva a otra parte del tiempo. Y la segunda está alineada más a la literatura. No hemos hablado de tu faceta como lector, así que por eso me atrevo a preguntarte ahora, ¿con qué personaje literario te sientes identificado? Bueno, a ver, con personaje literario, obviamente salvando la extrema diferencia, creo que tengo que decir a Sherlock Holmes, y soy muy fan también de las obras de Conan Doyle. También soy muy fan de Edgar Allan Poe, pero bueno, como personaje literario supongo que tendría que elegir a Sherlock. Hemos llegado al final de la entrevista. Mariano, te súper agradezco el tiempo brindado. Fue un placer conocerte más en profundidad y saber sobre tu literatura. Pero antes de despedirnos, quería preguntarte si quieres dejar algún mensaje a los escritores noveles o a tus lectores, o por qué no a ambos. El micrófono es todo tuyo. Bueno, la verdad que soy yo quien te agradece y realmente tengo que decir que fue un gusto haber compartido este momento. Así que nada, primeramente con los escritores noveles tengo que decirles que esto es un camino de largo plazo, que hay que buscar siempre mejorar en todas las aristas, porque la escritura tiene muchísimas aristas, sobre todo hoy en día. Ya no es tan como antes de escribir aislado, encerrado en un lugar oscuro y bueno, se requiere ser un poco más que un simple escritor. Si es que uno quiere darse a conocer hoy en día. Así que nada, que no se rindan, que es un trabajo constante, que está lleno de aventuras increíbles y que sobre todo nos permite llegar a una conexión muy profunda con nosotros mismos, y creo que eso es lo que más vale. Y con respecto a los lectores, no me queda mucho más que agradecerles por todo el apoyo de cada día. Hay un montón de personas que me acompañan en este camino y yo los acompaño en el de ellos desde hace más de 12, 13 años. Así que me parece una locura, la verdad. Y así que nada, simplemente agradecerles. Y también te agradezco a vos, insisto, por este espacio. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en nuestro espacio literario, Javi Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Records Producciones. Esperamos tu comentario y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Elodie Reverón compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco, la película Los renglones torcidos de Dios, basada en el libro homónimo escrito por Torcuato Luca de Tena. Desde Boca en Boca te decimos adiós hasta el próximo podcast. De Boca en Boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.